Imagina por un momento que el dolor que sientes es como la electricidad. No puedes verla directamente, no puedes tocarla sin sentir sus efectos. Y sin embargo, está ahí poderosa, misteriosa, moviendo cosas dentro de ti. Alguien te hirió, dijo algo, hizo algo, y ahora esa energía vive en tu interior. Pero aquí está la pregunta interesante. ¿Vas a dejar que esa energía te destruya o vas a aprender cómo funciona? Porque la electricidad, cuando no se entiende, quema, pero cuando se comprende, ilumina ciudades. El dolor funciona igual. Cuando alguien te lastima, tu primera reacción es resistir, luchar, devolver el golpe. Es natural. Es humano. Pero también es como meter los dedos en un enchufe esperando que esta vez no duela. No se trata de ignorar lo que pasó. Se trata de observarlo con curiosidad. Preguntad, ¿por qué me afecta tanto? ¿Qué parte de mí está reaccionando? ¿Qué puedo aprender de esto? Porque el verdadero poder no está en cambiar a la otra persona. Eso es como intentar controlar una tormenta eléctrica con las manos. El verdadero poder está en entender el sistema. Mira, las personas que hieren a otros muchas veces están cargadas de su propia confusión, su propio dolor. Son como cables danados, transmitiendo energía de forma caótica. Y tú tienes una elección. Te conectas a ese caos o decides redirigir la corriente. No es fácil, nunca lo es, pero cada vez que eliges no reaccionar con odio, cada vez que eliges aprender en lugar de vengarte, estás convirtiéndote en alguien que entiende la energía, no alguien que es víctima de ella. El perdón no es para ellos, es para ti. Es como desconectar un circuito que te está quemando por dentro. Y poco a poco, esa energía que antes dolía, empieza a transformarse en claridad, en fuerza, en libertad. Así que la próxima vez que alguien te hiera, no te preguntes, ¿por qué me hicieron esto? Pregúntate, ¿qué puedo hacer con esta energía? Porque allí, justo allí, es donde comienza tu verdadero poder. El dolor es real, pero también es energía. Y la energía nunca desaparece. Solo se transforma. Piensa en eso por un momento. Cuando alguien te hiere, cuando te traiciona, cuando te rompe por dentro, algo se enciende en ti. No es solo tristeza, no es solo enojo. Es una fuerza que empieza a moverse, a crecer, a empujarte. La mayoría de las personas intentan detenerla, intentan ignorarla, intentan enterrarla. Pero eso es como tratar de detener una corriente eléctrica con las manos. No funciona. Solo te quema más. El problema no es el dolor. El problema es no entender qué hacer con él. Porque esa misma energía que hoy te duele puede ser la misma que mañana te levante. Míralo con curiosidad, no con miedo. Porque duele tanto. Porque te afecta de esa manera que parte de ti está reaccionando. No para juzgarte, sino para entenderte. Porque cuando entiendes algo, deja de controlarte. Las personas que te hieren no tienen tanto poder como crees. Su acción fue un instante. Pero tu reacción puede durar años, y allí es donde decides. Puedes quedarte atrapado en ese momento, reviviéndolo una y otra vez, alimentando el resentimiento, dejando que esa energía se vuelva oscura, pesada, destructiva. O puedes hacer algo completamente distinto. Puedes usarla. Sí, usarla. Como un científico que no le teme a lo desconocido, sino que lo observa, lo estudia y aprende de ello. Esa energía puede convertirse en disciplina, en enfoque, en crecimiento. Puede impulsarte a conocerte mejor, a poner límites, a construir una versión más fuerte de ti mismo. Pero solo si dejas de pelear con ella. Aceptar no significa estar de acuerdo. Perdonar no significa olvidar. Significa dejar de cargar algo que te está desgastando por dentro. Es como soltar un cable que te está dando descargas constantes. Al principio da miedo, porque te has acostumbrado al dolor. Pero cuando lo sueltas, algo cambia. La energía sigue ahí, pero ya no te controla. Ahora te pertenece. Y entonces empiezas a transformarla en decisiones más inteligentes, en una calma que antes no tenías, en una fuerza que no depende de nadie más. Porque al final, la vida no se trata de evitar que te hieran. Eso es imposible. Se trata de aprender a qué hacer con lo que sientes cuando eso pasa. Así que la próxima vez que alguien te lastime, recuerda esto. No estás roto, estás cargado, y esa carga puede destruirte o puede iluminar todo tu camino. La elección siempre ha sido tuya. No controlas lo que otros hacen, pero siempre controlas cómo respondes. Y esa diferencia lo cambia todo, porque es fácil pensar que el problema está afuera, en lo que dijeron, en lo que hicieron,
en cómo te trataron. Es fácil señalar, culpar, justificar el dolor diciendo, mira lo que me hicieron. Pero si lo piensas con calma, ahí estás entregando todo tu poder. Porque si tu estado depende de lo que otros hacen, entonces no eres libre, eres una reacción, y vivir reaccionando es como ser una hoja arrastrada por el viento. Cualquier comentario te mueve, cualquier crítica te sacude, cualquier traición te derrumba, pero hay otra forma de vivir, una mucho más poderosa. Entender que entre lo que sucede y lo que haces con eso, hay un espacio, un pequeño espacio invisible, y allí, justo allí, vive tu libertad. No puedes evitar que alguien te falte el respeto, no puedes evitar que alguien te decepcione, no puedes evitar que el mundo, a veces, sea injusto, pero sí puedes decidir qué significa eso para ti. Puedes elegir si reaccionas con rabia o con claridad, si te hundes en el resentimiento o creces desde la experiencia. Si permites que eso te defina, o lo usas para redefinirte, no es automático. No es fácil, porque tu mente quiere reaccionar rápido, quiere defenderse, atacar, devolver el golpe. Es un impulso, pero no todo impulso merece convertirse en acción. Allí es donde entra la conciencia. Respira, observa, date un segundo antes de responder. Ese segundo puede cambiar toda tu vida, porque en ese instante de pausa dejas de ser reacción y te conviertes en decisión. Y una persona que decide en lugar de reaccionar es alguien que no puede ser controlado. Las personas pueden intentar provocarte, herirte, manipularte. Pero si no logran cambiar tu forma de responder, no tienen poder sobre ti. Piénsalo. ¿Qué es más fuerte? Alguien que grita, insulta y pierde el control. O alguien que, incluso en medio del caos, se mantiene firme, claro, dueño de sí mismo. Eso es verdadero poder, no el que domina a otros, sino el que se domina a sí mismo. Cada vez que eliges responder con inteligencia en lugar de impulso, estás construyendo ese poder. Cada vez que decides no engancharte en una discusión inútil, creces. Cada vez que eliges aprender en lugar de quejarte, avanzas. Cada vez que te haces responsable de tu reacción, te vuelves más libre, porque al final no puedes diseñar el comportamiento de los demás, pero puedes diseñar quién eres tú frente a eso. Y esa es la diferencia entre una vida vivida por accidente y una vida vivida con intención. Así que la próxima vez que alguien haga algo que te afecte, no te preguntes primero, ¿por qué hicieron eso? Pregúntate, ¿quién voy a ser yo frente a esto? Porque en esa respuesta, no en la acción del otro, es donde se define tu carácter, tu fuerza y tu destino. Entender reduce el sufrimiento, no porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser un misterio que te controla. Cuando no entiendes algo, tu mente llena los espacios con miedo, con suposiciones, con historias que muchas veces son peores que la realidad. Te preguntas por qué pasó, qué hiciste mal, por qué alguien actuaría así. Y en ese intento de encontrar respuestas te enredas más. El sufrimiento crece en la confusión, pero algo cambia cuando decides mirar el dolor con curiosidad en lugar de resistencia. Porque entender no significa justificar, no significa decir está bien lo que pasó. Significa ver con claridad, sin exagerar, sin distorsionar. Significa observar lo que ocurrió y también observarte a ti dentro de eso. ¿Qué sentiste exactamente? ¿Fue rechazo, abandono, traición? ¿Fue miedo? ¿Fue una herida vieja que se volvió a abrir? Porque muchas veces no es solo lo que pasó hoy, es todo lo que eso conecta dentro de ti. Y cuando empiezas a entender eso, el dolor deja de ser un enemigo desconocido y se convierte en un mensaje incómodo, sí, pero útil. Es como cuando tocas algo caliente. El dolor no está ahí para destruirte, está ahí para informarte, para decirte, aquí hay algo que necesitas ver. Las personas que no entienden su dolor tienden a repetirlo. Se quedan atrapadas en los mismos patrones, en las mismas relaciones, en las mismas reacciones, no porque quieran sufrir, sino porque nunca se detuvieron a comprender. En cambio, cuando entiendes, algo se rompe el ciclo. Empiezas a ver con más claridad a los demás. Te das cuenta de que muchas personas actúan desde sus propias heridas, desde sus miedos, desde sus limitaciones, y eso no los excusa. Pero te libera, porque dejas de tomar todo como algo personal, y al mismo tiempo te entiendes mejor a ti. Descubres por qué reaccionas como reaccionas, porque ciertas cosas te afectan más que otras, que necesitas cambiar, que necesitas sanar, que necesitas dejar ir, y en ese proceso el sufrimiento pierde intensidad. No porque desaparezca por completo, sino porque ya no estás peleando contra él, estás trabajando con él. Es como encender una luz en una habitación oscura.
Los objetos no desaparecen, pero ya no tropiezas con ellos. La claridad no elimina la realidad, pero cambia completamente o experiencia de ella. Y ahí es donde está el verdadero poder, no en evitar el dolor, eso es imposible, sino en desarrollar la capacidad de entenderlo, porque una persona que entiende su dolor ya no es víctima de él, lo transforma, lo usa para crecer, para tomar mejores decisiones, para construir una vida más consciente. Así que la próxima vez que algo te haga sufrir, no corras inmediatamente a escapar de esa sensación. Detente, obsérvala, haz preguntas en lugar de juicios, porque en ese momento, aunque no lo parezca, no estás perdiendo, estás aprendiendo, y cada cosa que entiendes es una parte del sufrimiento que deja de pesarte. Aferrarte al dolor es como resistir una corriente, y al final te golpea más a ti que a nadie. Porque cuando alguien te hiere, algo dentro de ti se activa, una emoción intensa, incómoda, difícil de ignorar, y sin darte cuenta, empiezas a sostenerla. La repites en tu mente, revives la escena, repasas cada palabra, cada gesto, cada detalle, y crees que al hacerlo estás entendiendo, pero en realidad estás alimentando la descarga. Es como agarrar un cable eléctrico con fuerza y decir, no lo voy a soltar hasta que esto tenga sentido. Pero la corriente no necesita sentido para hacer daño. Solo necesita resistencia. Y mientras más te aferras, más fuerte se siente. Lo curioso es que muchas veces creemos que aferrarnos al dolor es una forma de justicia, como si mantener el resentimiento fuera una manera de no dejar que lo que pasó quede impune. Pero piensa esto con calma. ¿A quién le está afectando realmente? La otra persona sigue con su vida, sigue avanzando, sigue tomando decisiones, sigue durmiendo tranquila o no, pero fuera de tu control. Mientras tanto, tú estás conectado a ese momento una y otra vez como si el pasado siguiera ocurriendo ahora mismo. Eso no es justicia, eso es autodescarga constante. Soltar no significa decir que estuvo bien, no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a pasar, significa algo mucho más inteligente. Significa dejar de exponerte a una energía que te está dañando. Es como entender finalmente que no necesitas seguir tocando el cable para recordar que duele, ya lo sabes. Y una vez que lo sabes, puedes elegir soltar. Pero aquí está la parte difícil. Soltar no se siente natural al principio, porque te has acostumbrado a esa historia, a esa emoción, incluso a ese enojo. Se vuelve parte de tu identidad. Yo soy el que fue herido. Yo soy el que tiene razón. Yo soy el que no va a perdonar. Y aunque parezca extraño, hay cierta comodidad en eso, porque mientras te aferras, no tienes que cambiar, no tienes que avanzar. No tienes que enfrentarte a lo que viene después. Pero crecer siempre implica soltar algo. Y en este caso, implica soltar una carga que ya cumplió su función. El dolor llegó para mostrarte algo. Tal vez un límite que no habías puesto. Tal vez una expectativa que no era real. Tal vez una parte de ti que necesitaba fortalecerse. Pero una vez que lo viste, quedarte ahí ya no te ayuda. Es como seguir leyendo la misma página esperando que la historia cambie. No va a cambiar. Lo que puede cambiar eres tú. Cuando decides soltar, no ocurre magia instantánea. No desaparece todo de un día para otro. Pero algo importante se ocurre. La corriente se detiene. Dejas de recibir esa descarga constante. Empiezas a sentir espacio, claridad, incluso un poco de calma. Y con el tiempo, esa energía que antes te hería, deja de tener poder sobre ti. Así que la próxima vez que te descubras aferrándote a algo que te dolió, hazte una pregunta sencilla. ¿Estoy entendiendo esto? ¿O solo me estoy electrocutando otra vez? Porque en esa respuesta está la decisión más importante, seguir resistiendo o finalmente soltar. El crecimiento nace cuando transformas el dolor en comprensión, no cuando lo conviertes en venganza. Porque después de ser herido, hay una reacción casi automática, una voz interna que te dice, devuélvelo. Haz que sientan lo mismo, que paguen por lo que hicieron. Y esa voz suena fuerte, convincente, incluso justa. Pero si la sigues, algo interesante ocurre. No te libera, te ata, porque la venganza no elimina el dolor, lo prolonga. Te mantiene conectado a la misma historia, a la misma persona, al mismo momento. Pero ahora con más intensidad, más emoción, más desgaste. Es como intentar apagar fuego con fuego. Por un instante parece que estás haciendo algo,
pero en realidad solo estás expandiendo las llamas. En cambio hay otro camino, uno menos impulsivo, pero mucho más poderoso: transformar. Tomar esa experiencia, ese golpe, esa herida, y preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? No desde la debilidad, sino desde la inteligencia, porque cada situación difícil contiene información sobre ti, sobre los demás, sobre cómo funciona la vida. Tal vez te enseña dónde necesitabas poner límites, tal vez te muestra en quién no confiar, tal vez revela una parte de ti que aún necesita crecer. Eso es insight, y el insight cambia todo. Porque en lugar de quedarte atrapado en lo que me hicieron, pasas a lo que aprendí, y esa pequeña diferencia transforma completamente tu dirección. La venganza mira hacia atrás, el aprendizaje mira hacia adelante. La venganza te hace reaccionar, el aprendizaje te hace evolucionar. La venganza depende de otros. El crecimiento depende de ti. No significa que no sientas enojo. Claro que lo sientes, pero no todo lo que sientes merece convertirse en acción. Ahí es donde decides quién quieres ser. Puede ser alguien que responde desde la herida, o alguien que responde desde la conciencia. Y esa elección, repetida una y otra vez, construye tu carácter. Las personas que crecen no son las que evitan el dolor, son las que lo utilizan, lo analizan, lo procesan, lo convierten en algo útil, como alguien que toma una experiencia difícil y la transforma en claridad, en dirección, en fuerza. Eso no es debilidad, eso es dominio, porque requiere de tener el impulso de atacar, de reaccionar, de destruir, y elegir algo más difícil, entender. Y cuando entiendes, algo cambia. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas ganar ninguna batalla externa, porque la verdadera victoria ocurre dentro de ti. Es silenciosa, pero es definitiva. Te vuelves más claro, más fuerte, más libre. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de vengarte, no lo niegues, pero tampoco lo sigas automáticamente. Obsérvalo y luego pregúntate: ¿esto me va a hacer crecer o solo me va a mantener atrapado? Porque al final no se trata de lo que otros hicieron, se trata de lo que tú decides hacer con eso. Y ahí, justo ahí, es donde comienza tu evolución.